Ave María Purísima, sin pecado concebida. Subtema: habla solo a él. Todo volvió a la normalidad en el alma de Catalina Labogué. Sin embargo, se sentía preocupada, no por el secreto de las apariciones, sino por la responsabilidad de la misión que la Virgen le había encomendado: mandar a acuñar una medalla. La Virgen había dicho a Catalina: habla a tu director espiritual y a nadie más que a él, con confianza y sencillez. Catalina obedeció. Habló varias veces con él sin poder convencerlo, hasta que un día él le dijo: hija mía, no me hable más de lo que usted llama sus visiones. Más que ver a la Santísima Virgen, empiece primero por imitar sus virtudes y no a singularizarse. Le obedeceré, Padre, mientras la Santísima Virgen no me ordene hablarle nuevamente. Le había contestado humildemente Catalina. Bajo su ruda apariencia, el sacerdote estaba más conmovido de lo que parecía. Había observado a Catalina y veía que todas las novicias. Ella parecía seguramente la más equilibrada y por consiguiente la menos apta para dejarse llevar por ilusiones místicas. No sobresalía por su preparación intelectual, pero sí por su humildad, y fue esa virtud la que convenció a su confesor. Subtema: se va donde la obediencia la manda. Terminando el noviciado, Sor Labogué tomó el hábito de las Hijas de la Caridad el 30 de enero de 1831. ¡Qué alegría! Para ella, el sueño de sus 12 años se realizaba. Ahora pertenecía totalmente al Señor para servirlo en los pobres. Algunos días después, la cambiaron de casa y le dieron un puesto bien humilde, que correspondía a su falta de cultura. Ayudará en la cocina del asilo de ancianos del barrio de San Antonio. Deja pues el noviciado de la calle Dubac, donde ha sido tan feliz. Este dormitorio donde su ángel custodio la vino a buscar una noche. Y en especial, esta capilla donde recibió gracias excepcionales. No importa, confiada en Jesús y María, que son su razón de vivir. Catalina se va alegre y serena, donde la obediencia la manda. Llega a esta gran casa en la que pasará toda su vida. Era el 5 de febrero de 1831. El asilo alberga a 50 ancianitos, es decir, que el trabajo no le faltaría. Sor Labogué se entregará de todo corazón sin permitirse jamás un instante de reposo. Más tarde, dejará la cocina para servir directamente a los ancianos y lo hará con una entrega maternal, guardando siempre su buena sonrisa. Siempre limpiecita, como su querida mamá se lo había enseñado desde muy niña. Jamás soportará ni sobre ella ni para sus viejecitos la menor mancha o el vestido roto. Subtema: verdadera hija de San Vicente. En el asilo, Catalina se mostró como una verdadera hija de la caridad, tal como lo había definido San Vicente de Paúl. Debe entregarse a Dios para amar a nuestro Señor y servirlo en la persona de los pobres. Bajo las grandes alas blancas de la toca, Catalina se quedó como una buena campesina, con los 2 pies en la tierra, las 2 manos en el trabajo y el corazón lleno de amor. ¿Qué más que son lindas palabras en la boca? Se expresa cumpliendo puntualmente el deber cotidiano, incansable, de la mañana a la noche. Así se desarrolla serena y tranquila la vida de Catalina, cuyo secreto estaba todo entero en su interior. Al igual que María, que conserva todas estas cosas en su corazón.
Catalina también conserva fielmente en el silencio de su corazón todas las riquezas de sus revelaciones. La pequeña servidora de los pobres en la casa de los ancianos se entrega por entero a los trabajos caseros, como antes. La servidora del Señor trabajaba en las ocupaciones cotidianas de la casa de Nazaret. No tuvo historia. La que vivió 60 años en la tierra, 46 de los cuales los pasó sirviendo humildemente en el hogar de ancianos, cuando ya la medalla tenía una prodigiosa historia. El padre Al-Abdel, sin que Catalina lo supiera, buscaba el medio para realizar el deseo de la Virgen. Un día tuvo la oportunidad de encontrarse con Monseñor Quelen, arzobispo de París, y aprovechó para hablarle del asunto. Este se mostró muy favorable y hasta pidió una medalla para él. En mayo de 1832, antes de que se cumplieran 2 años después de las apariciones, la medalla estaba hecha y se corría la voz de las visitas de María Santísima en la calle de Tubac, sin saber el nombre de la religiosa privilegiada. Cuando la comunidad de las Hijas de la Caridad lo supo, grande fue su entusiasmo. Muy luego aumentó el fervor tal como lo había manifestado la Virgen, y el seminario se hizo chico para recibir las numerosas vocaciones que se presentaban. Qué grande fue la emoción de Catalina en medio de sus hermanas, cuando recibió de la mano de la superiora la medalla. Qué dominio de sí mismo, para esconder sus sentimientos en ese instante, y nadie a su alrededor sospechaba que esta sencilla religiosa estaba al origen de esta medalla. Subtema: hasta los confines de la tierra. La medalla se propagó inmediatamente, conquistando el mundo entero. De pronto, curaciones, prodigios, conversiones le dieron una tal fama de gloria que ya no la llamaron más que medalla milagrosa. Libros enteros no bastarían para contar todos los milagros concedidos desde el principio de su historia. Y se sabía que la misma Virgen María la había dado, pero no se sabía quién la había recibido. La fama de la anónima vidente ya brillaba hasta los confines de la tierra, mientras ella permanecía viviendo una vida cualquiera. De la mañana a la noche, en la monotonía de los gestos acostumbrados: cocinar, lavar, remendar, sanar a los viejitos, consolar a otros, dar de comer a las gallinas, regar la huerta, etc. Cuando se conoce la curiosidad innata de las mujeres en general, uno no puede imaginarse de qué modo estarían intrigadas todas las monjitas del noviciado de las Hermanas de la Caridad, cuando supieron que una de ellas había recibido el mensaje de la mismísima Virgen, pero nunca supieron quién. ¿Cuántas conversaciones habrá escuchado Catalina Labouré referente a la confidente de María, a la medalla milagrosa, y donde tuvo que participar? Sor Catalina, la medalla que todo el mundo llama medalla milagrosa. Pues bien, acaba de hacer un nuevo milagro, le contó Sor Clara. La misericordia de Dios es grande, le contestó Catalina. Oh, pero no es un milagro como los demás. La medalla ha sido causa de que la Santísima Virgen se haya aparecido otra vez. ¿Y sabe dónde, hermanita? En Roma, a un judío incrédulo. Subtema: milagro estrepitoso. En efecto, en esos días, en el año de 1842, un joven de 26 años, Alfonso Ratitos Ben, pasaba sus vacaciones bajo el sol de Italia y se presentó para una visita de cortesía en la casa de un amigo del colegio, el conde de Brusiers, que era un católico convertido del protestantismo. Su celo de recién convertido lo llevaba hasta olvidar las conversaciones de una conversación de buen gusto entre gente mundana. Había rezado mucho por Ratisbon
y lo quería conquistar a la fe. El señor de Busirés lo recibió con mucha amabilidad y le ofreció mostrarle los momentos más notables de Roma, pero él no manifestó ningún interés. Sin embargo, antes de salir de Roma, Ratisbone fue a despedirse del señor de su amigo, quien aprovechó para decirle: «Así que usted quiere abandonar cuanto antes Roma, sin admirar todas estas maravillas de arte y pintura y arquitectura. El malestar que siento aquí es demasiado grande para que acepte quedarse por más tiempo. Soy judío, usted lo sabe. El espectáculo de la iglesia gloriosa e insolente me desgarra y me humilla. De modo que usted, señor Ratisbone, ve en nuestra religión nada más que pompas y supersticiones». «Sí». «¿Y este oro, estos cuadros, estos cirios, estas medallas?» Y después de haber escuchado paciente los sarcasmos contra la Iglesia Católica, vino a la mente del señor de Busirés una idea del cielo que la prudencia humana hubiera considerado como una locura. Le dijo: «A propósito de la medalla, mire, he aquí una justamente, la medalla milagrosa. Usted, señor Ratisbone, ¿consentiría en llevarla?» «Pero, señor de Busiré, semejante proposición es insensata. Usted sabe muy bien que no creo en todas estas cosas. Usted es un espíritu fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué le puede dañar tener sobre sí este pequeño trozo de metal?» Y le mostró la medalla milagrosa, que aquél rechazó con indignación y sorpresa. Sin embargo, el señor de Busiré no se dejó desanimar y agregó: «Al aceptarla, usted me proporcionaría una viva satisfacción». Echándose a reír, Ratisbone: «Ja, le dijo, «si esto le puede agradar, con mucho gusto. Con esto usted verá que es sin razón que los católicos nos acusan a los judíos de obstinación y terquedad. Además, este será uno de los más divertidos episodios de mis notas de viaje». Y diciendo esto, se puso la medalla al cuello. 5 días después, el 20 de enero de 1842, Ratisbone estaba a punto de irse de Roma cuando sucedió el acontecimiento que cambiaría toda su vida, como lo dirá más tarde. Escuchémoslo. Si en aquel momento alguien me hubiera dicho: «Alfonso, dentro de un cuarto de hora adorarás a Jesucristo tu Dios y Salvador, renunciarías al mundo, a sus pompas y placeres, a tu fortuna, a tus esperanzas en el porvenir, a tu prometida y al efecto de tu familia». Si algún profeta, me hubiera hecho tal predicción, habría pensado que era el hombre más loco del mundo, y mucho más insensato sería quien diera crédito a tales necedades. Subtema: la he visto. Al salir de un café donde me había juntado con algunos amigos, el joven Ratisbone se encontró con su amigo, el conde de Busirés, y aceptó su invitación para dar un paseo. A los pocos minutos, el coche se detuvo frente a la iglesia de San Andrés de la Fête, donde el señor de Busirés tenía que despachar un asunto en la sacristía. El conde rogó al joven Ratisbone que lo esperara unos minutos. Alfonso, para no esperar afuera, entró en la iglesia, que estaba vacía, y la recorrió sin encontrar algo de arte, alguno que le llamara la atención. Pero he aquí que de repente los mármoles de las columnas, las bóvedas, todo desapareció como hundido en un abismo de luz. Todo menos la capilla, hoguera de ese lugar de gloria. Y allí, en el centro de la irradiación, Alfonso Ratisbone ve a la Santísima Virgen, de pie sobre el altar, más brillante que toda esta luz. Al regresar el señor de Busirés, no encontrando a su amigo en el coche, entra en la iglesia y ve a Ratisbone arrodillado y orando con las manos juntas, el rostro lleno de lágrimas y muy emocionado. «¿Qué pasó, amigo mío?», le preguntó el señor de Busirés. Sacando su medalla y besándola, Ratisbone le dice: «La he visto, la Virgen de la Medalla, la he visto».
Nada me dijo, pero lo entendí todo. De repente, para siempre, para siempre. Y agregó, sobre la Virgen solo vi un manto de misericordia. Ratisbonne se hizo bautizar. Fue revestido con la túnica de los catecúmenos. El cardenal Prazzi le abrió las puertas de la iglesia, que son las puertas del reino. Y Sor Clara, que le contaba la historia, prosiguió su conversación con Catalina diciéndole: en Roma, por lo menos se sabe a quién se le apareció la Santísima Virgen. Catalina le contestó: ¿en Roma? ¿La Virgen? ¿Quería sin duda que la cosa se supiera, pero en París? No. De hecho, la noticia del milagro en Roma verdaderamente ya no era un asunto personal, sino un testimonio, una promesa y una señal. Subtema: promesa para el pueblo judío. Y Ratisbonne, el judío al pie del altar, tocado por el resplandor de María, en un instante y para siempre comprendió lo que no se puede explicar con palabras, y se hizo servidor de Jesús. Era una promesa y una señal para que todo el pueblo judío, que será el día que solo Dios conoce, convertido por el soplo del Espíritu Santo, y en un instante y para siempre comprenderá el libro sellado, la Biblia, y adorará al que crucificó. Así como San Pablo siguió a Jesús después de su conversión, 19 siglos más tarde, otro judío, Alfonso Ratisbonne, se convertía y seguía a Jesús por mediación de María. Abandonará su vida cómoda, su novia, pero no lo quiso seguir en su fe. Se hará sacerdote y dirá en un ímpetu de generosidad: Dios es testigo que ofrezco mi vida para la salvación del pueblo de Israel. Y es por eso que seguramente María quiso que la visión de Ratisbonne fuera publicada en Roma y escondida la de Catalina en París. Sí, hermana, prosiguió Sor Clara, un judío convertido y que ahora cree como usted y yo, y a lo mejor más que usted y yo, ya que él por lo menos contempló a la Santísima Virgen, mientras que ni usted ni yo la hemos visto. Felices, dijo Jesús, los que creen sin haber visto, fue la respuesta de Sor Catalina. Si nuestra hermana, a quien la Santísima Virgen habló, estuviera todavía en este mundo, piensa que podría vivir como usted y yo, Sor Catalina. Creo que sí, hermana. Pues bien, yo no. Seguramente que la pusieron fuera de nuestra inquietud cotidiana. Y en ese mismo momento se oyó un grito: ¡Sor Catalina! ¡Sor Catalina! Y Sor Catalina salió corriendo a separar a dos viejitos que estaban peleando, diciendo a Sor Victoria: hermana, cuide la salsa, por favor, que no se queme en mi ausencia. Y la hermanita perdida, confundida entre las otras dos hermanas, como una hierba en el prado, vivirá días tras días, tras año, una vida sin historia, siendo que el universo católico estaba todo lleno de su maravillosa historia. Subtema: el dogma de la Inmaculada Concepción. Después de transcurridos ya tantos siglos de cristianismo, era la primera vez que María se aparecía al mismo tiempo tan cerca y maternal, con un mensaje que iba a recorrer todo el mundo. Y esto aconteció a mediados del siglo XIX, convulsionando por la Revolución Francesa. Por un cierto romanticismo, por las ideas escépticas y hostiles de los filósofos, por la transformación de la sociedad, por el nacimiento de la industrialización, por la ideología de Marx. Fue la era de la transición. En la Iglesia, los teólogos no se ponían de acuerdo sobre la Inmaculada Concepción. Es entonces cuando la Madre de Dios confía con sencillez su medalla a una religiosa desconocida. Esta medalla es la síntesis de los dogmas de nuestra fe, en un lenguaje al alcance de todos. La medalla, llamada milagrosa por el pueblo creyente, preparó la proclamación del dogma,
de la Inmaculada Concepción en 1854. 4 años más tarde, la Virgen confirmará en Lourdes: Yo soy la Inmaculada Concepción. Luego seguirán otras grandes manifestaciones de la Virgen María. En el silencio de la oración, la Santísima Virgen, como una mamá, seguía guiando a Catalina y también le confiaba sus deseos. Es así que un día le encargó una misión especial para el padre Aladel. Así se lo transmitió: Sor Labouré, la Santísima Virgen quiere encargarle la otra misión. Usted será el fundador y director de esta cofradía. La Virgen María quería que se levantara el ejército de los pequeños para enfrentarse contra el cortejo de los violentos. Quería una cofradía de jóvenes y niños que veneraran su imagen, para que formaran la pacífica e invencible legión de las hijas de María, donde prometió derramar abundantes gracias. ¿Cuál sería su arma? ¿El rosario? ¿Su escudo? Una medalla. Su seguridad, la consagración a la Virgen María. Es así que nacieron la Asociación de las Hijas de María. Subtema: ser santo es esforzarse. Ser hija de María no es solo asegurarse la ayuda especial de la Santísima Virgen. En el combate espiritual de cada día no es solo reproducir algo en nosotros de su pureza, de su valentía, de su caridad hacia Dios y hacia los hermanos, sino que también es agradarle. Es lo que se esforzaba en hacer Catalina a toda hora del día. Los ancianitos no siempre eran agradecidos. La edad a veces hace a uno gruñón y fácilmente se quejaban de todo y de nada. Sin embargo, cuando Sor Labouré estuvo encargada del asilo, ya no se escuchaban tantas quejas. Era para ellos como una madre. El día en que les tocaba salir, ocurría que uno a otro volvía ebrio. Con dulzura, sin decir nada, lo conducía a su cama y lo dejaba tranquilo. Solo al día siguiente le hacía notar cuán indigno es para un hombre tomar más de lo debido. Entonces, el culpable, arrepentido por haber apenado a la querida y tan buena hermana, prometía nunca más volverlo a hacer. Cuando uno de ellos estaba enfermo, lo regaloneaba como a un niño, hasta el punto de quedarse en vela toda la noche junto a él. Y cuando llegaba al término de su vida, los preparaba dulcemente a comparecer ante el buen Padre Dios, y ya no los dejaba más, suavizando sus últimos momentos lo más que podía. Catalina recibía de vez en cuando algunas visitas de su familia, en especial de su querida hermana Tonina. Esta se había casado y era madre de familia. Sor Catalina tendrá la gran alegría de acompañar ella misma a su sobrino donde los padres vicentinos. Este llegará a ser sacerdote y superior de la congregación. Otra de sus alegrías cuando venía a París era visitar a la querida Sor Celoge, quien la había acogido antaño en Châtillon. Esta hermana tenía tal intuición de la santidad escondida de Catalina que cuando supo de las apariciones de la Virgen en la calle Dubac a una joven religiosa que hacía su noviciado en 1830, declaró, después de un rápido cálculo, 1830. Entonces solo puede ser Sor Labouré. Quienes la escucharon se sorprendieron mucho y dijeron: ¿una religiosa tan común? En 1860, Sor Dufés llegó al asilo del barrio de San Antonio como la nueva superiora, la cual dio a nuestra querida santita la oportunidad de ganar nuevos méritos. Más tarde, ella misma dijo que se sentía como empujada a ser severa con Sor Labouré. Sin quererlo, era hasta injusta con ella, reprochándole cosas que no había hecho, humillándola frecuentemente por cosas sin importancia. Eso durará 16 años, o sea,
hasta la muerte de Catalina. Sin embargo, Sor Dufay le dejará la responsabilidad de toda la casa de los ancianos sin darle jamás el título de asistente. Quedará a una joven religiosa sin experiencia y Sor Labouré, con su buena sonrisa, tendrá que entregarle las llaves de su asilo. Subtema: faltaba un deseo. Los años pasan y en 1858 se empieza a hablar por todas partes de las apariciones de la Virgen María en Lourdes. ¡Qué alegría para Catalina! En especial cuando la Santísima Virgen reveló a Bernardita su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. Eso fue para Sor Labouré la confirmación de sus propias apariciones. Hasta el fin de su vida, Catalina Labouré seguirá siendo la desconocida mensajera de la Inmaculada Concepción. Así lo quiso la Reina del Cielo. Solo el padre Aladel, su padre espiritual, recibirá los mensajes, pues Catalina fue favorecida por varias visitas de la Virgen. En la última aparición, la Virgen María le dijo: en adelante no me verás más, pero oirás mi voz en la oración. Un día el padre Aladel le preguntó: cuando el padre Ratisbonne pasó por aquí durante su último viaje, ¿sabe lo que pidió? Solicitó el favor de conocerla. ¿Se mantendrá usted siempre en su negativa? La Santísima Virgen quiere que permanezca desconocida. ¿Y si el Santo Padre le pidiera el mismo favor? Sería igual. Aunque nuestro Santo Padre me prometiera el altar de la Virgen del Globo que estoy esperando desde hace 35 años. Efectivamente, el padre Aladel había acuñado la medalla, pero todavía no había realizado este deseo de la Virgen en su segunda aparición y estaba por terminar su vida. Murió en 1865, 10 años antes que Catalina. El padre Aladel tranquilizó a su hija espiritual diciéndole: mi querida hermana, Sor Dufay, su superiora, hará lo que yo no he podido hacer. Sor Dufay era seca como Catalina, y su severidad para con ella era inexplicable, lo que no facilitaba mucho los contactos para que la ancianita y tímida hermana le hablara de tantas revelaciones. Catalina callaba. Transcurrieron los años en el asilo de San Antonio y Sor Labouré, con gestos lentos y metódicos, seguía con sus trabajos humildes. Sacaba la espuma de la cazuela que hervía, pelaba papas, cuidaba las gallinas y regaba las flores, limpiaba los baños, etc. Este corazón de trabajadora que la humildad había asemejado en algo al corazón de la Virgen María, María de Nazaret, era profundo como el mar y como el amor de Dios. Catalina escuchaba, Catalina callaba. 40 años habían pasado. Había llegado los tiempos muy malos, anunciados por la Virgen María, la guerra de 1870. La casa de Rully, donde estaba Catalina, se había transformado en una posta, donde llegaban centenares de heridos y enfermos. La reserva de alimentos disminuía de manera inquietante y muy luego, para no morir de hambre, la gente empezó a cazar perros, gatos y hasta ratones. Después fueron los estragos de la guerra civil y bandas y armadas empezaron a visitar las casas religiosas. Los días siguientes, los revolucionarios ocuparon el primer piso de la casa, arrinconando a las pobres monjitas, aterrorizadas en el primer piso. Una banda vino a pedir que le entregaran a 2 gendarmes heridos, que querían matar. Jamás, contestó Sor Dufay. Y como un insurrecto se atrevió a levantar su espada sobre la religiosa, ella le dijo con voz firme:
no me toque. Y lo dijo con tanta firmeza que el hombre tuvo miedo, y es así que se salvaron los 2 gendarmes. Pero después querían detener a la superiora. Entonces todas las religiosas rodearon a la superiora y los revolucionarios tuvieron que anunciar a su proyecto prometido regresar al día siguiente. Se vivía pues en la angustia, y Catalina repetía en su corazón las palabras de la Virgen: llegará el momento en que el peligro será grande. Se creerá que todo está perdido. Ahí estaré yo con ustedes. Tengan confianza. Reconocerán mi visita y la protección de Dios. Catalina se esforzaba con su actitud en alentar y tranquilizar a todo el mundo. Hacía de mediadora entre los insurrectos y las religiosas. Sabía hablar a estos hombres desencadenados. Los impresionaba y apaciguaba a los conflictos. Finalmente, uno detrás de otro venían a pedirle una medalla milagrosa. Sin embargo, el 29 de abril de 1871, el Tribunal Federado la interrogó respecto de los 2 gendarmes evadidos, pero ella no dijo palabra alguna. La situación se volvía cada día más tensa. Se saqueaban las iglesias, se profanaban las estatuas. Por fin, el 21 de mayo, las tropas liberadoras entraron en París y el 31 de mayo todas las religiosas volvieron a su casa. Grande fue la alegría de Catalina cuando volvió a colocar la corona de la Virgen que la había quitado antes de irse por miedo a que se la destruyeran. Subtema: el tormento de su vida. La vida volvió a empezar como antes, pero con más cansancio y más dolores para ella. Sufría mucha artritis y ciática. Es así como, debido a su salud defectuosa, la retiraron del cargo del asilo, demasiado pesado para ella. Era ahora una anciana bien disminuida, y le habían confiado el cuidado de la portería. Todo el día se quedaba ahí, con su rostro sereno y sus grandes ojos luminosos. Algunas religiosas, olfateando algo de su profunda vida interior y tal vez de su secreto, se acercaban para rezar el rosario con la querida hermana de la portería. El rosario, rezado por Catalina, a pesar de su sencillez, no era un rosario común. Al principio del año de 1876, Sor Catalina hizo un día una reflexión que extrañó mucho a quienes la rodeaban. Esta es la última vez que veo el 1 de enero. La angustia que llevaba en su corazón desde hacía tantos años, verdadero tormento de no haber visto realizarse el altar de la Virgen del Globo, crecía a medida que sentía acercarse el término de su vida. Tenía que hablar de todo eso con su nuevo confesor, que el padre Aladel le había encomendado antes de morir. La conocía muy bien y seguramente le ayudaría a realizar este deseo de la Virgen. Así lo pensaba Catalina, pero lamentablemente en aquellos días había sido cambiado a otro lugar. Por lo tanto, ya no se preocupará más de las religiosas. Eso fue para Catalina un golpe terrible. Un poco desamparada, pidió al superior general de los padres bizantinos si era posible que guardara este mismo confesor. El superior, ignorando todo acerca de la vida de Catalina, vio en este episodio un capricho de la anciana y rechazó el favor que se le pedía. Agotada, la pobre hermana se retiró y volvió a Reulí. Siempre valiente, este día prorrumpió en lágrimas en los brazos de Sor Dufé, lo cual se conmovió al verla en este estado. Cuando la pobre monjita se apaciguó, dijo a la superiora: «Madre mía, en adelante me queda poco tiempo de vida. Creo que tengo que hablarle, pero como la Virgen me dijo que hablara solo con mi confesor, nada le diré sin antes haber pedido permiso en la oración. Si me dice que sí, hablaré.
si no, callaré. Esta declaración rasgó de un golpe la rigidez de la cual se volvía Sor Dufay respecto de Sor Labouré. Esta conversación turbó profundamente a la superiora y se preguntaba el significado de todo este misterio. Subtema: 46 años de silencio. Al día siguiente, Catalina pidió permiso para hablar con la superiora. Esta llegó a las 10 de la mañana al locutorio. Sor Labouré, ¿usted pidió conversar conmigo? Sí, madre. Mis días están por acabarse y la Santísima Virgen durante la oración me dio permiso para hablarle. ¿La Santísima Virgen?, dijo extrañada la superiora. Pero entonces, las apariciones, la medalla... ¡Ah! ¿Era usted? Sí, madre mía. Y empezando desde la primera visita en plena noche, conducida por el niñito, hasta las apariciones de la medalla y la Virgen del Globo, Catalina relató todo. De pie, cara a cara, hablará a la superiora, relatándole en 2 horas 46 años de silencio. Es preciso, madre mía, levantar un altar allí donde está la aparición y poner una estatua de la Virgen del Globo. Pero hermana, ya está la medalla. La Virgen también me pidió la estatua. Actué rápido, madre mía. Esto ha sido el martirio de toda mi vida. No quiero volver hacia María sin haberle ofrecido hasta el final. Sor Catalina se había expresado con tanta facilidad y claridad que Sor Dufay quedó asombrada. Ahora quedaba convencida y además muy emocionada por tener la suerte de cumplir con los deseos de la Santísima Virgen. La superiora actuó rápidamente y poco tiempo después la estatua de la Virgen poderosa fue presentada a Sor Catalina. ¡Oh, cuánto más hermosa era!, dijo Catalina desilusionada. Oh, sí, mucho más hermosa, pero ¿cómo esculpir la aurora? De todos modos estaba feliz y sonreía, pues el deseo de la Virgen se había realizado y pensaba que dentro de poco tiempo la volvería a ver en todo su esplendor, en toda su belleza. Subtema: su último retiro. La misión confiada a Catalina estaba totalmente cumplida. Pidió entonces a la Virgen Inmaculada la gracia de hacer su último retiro para prepararse mejor para la muerte. Durante sus últimos meses, sus achaques eran más frecuentes, lo que la obligaba a guardar cama. A la dolorosa artritis de las rodillas se agregó una afección al corazón, acompañada de tos y de accesos de asma. Sin embargo, deseaba tanto hacer su retiro que pidió esta gracia a la Santísima Virgen, y ella se lo concedió mejorándola. Con qué gusto volvió a la casa madre para pasar allí los 8 días de retiro. Sí, aquel era el bendito lugar donde había contemplado la inefable hermosura de su buena madre, donde con toda naturalidad había puesto sus manos sobre las rodillas de la Virgen María. Terminando el retiro, Catalina recorrió los sitios de la casa madre que le eran tan familiares y queridos. Fue a decir adiós a su amado noviciado, cuna de su vocación, deteniéndose sobre todo ante 2 cuadros que representaban las apariciones de la Santísima Virgen. Absorta y como estática, los contemplaba en silencio. Cuando 2 hermanitas del noviciado entraron casualmente y al verla como transfigurada, se dijeron en voz baja: «Esta debe ser la hermana que vio la Virgen». Catalina lo oyó, se enrojeció y disimulando como pudo salió diciendo: «Qué hermosos son estos cuadros». Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Santa Catalina Labouré, ruega por nosotros.